Abducción terrible. El espeluznante encuentro con lo desconocido. La ciudad nunca había parecido tan opresiva. Los edificios altos, que solían inspirarme, ahora eran sombras inminentes que amenazaban con cerrarse sobre mí. Cada paso que daba parecía ser un recordatorio de cuán solo me sentía, alejado de mis seres queridos y enredado en los problemas de una vida que parecía no tener rumbo. Cada rincón me traía un recuerdo doloroso, cada esquina una decepción. El peso de la vida se sentía insoportable. ¿Cómo había llegado a este punto? Las decisiones que había tomado, las circunstancias que no podía controlar, todo se había juntado en una tormenta perfecta de desesperación. Esa noche decidí caminar sin rumbo fijo, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que me diera una señal o un propósito. Miré al cielo, buscando consuelo en las estrellas, pero la contaminación lumínica de la ciudad las había opacado. Justo cuando me sentía completamente consumido por mis pensamientos oscuros, una luz brillante apareció en el cielo. Pensé que era un avión o tal vez un helicóptero, pero la luz se intensificó, volviéndose cegadora. No era una luz natural, tenía un brillo pulsante y azul. A medida que se acercaba, sentí una extraña sensación, como si me estuvieran tirando hacia ella. La última cosa que recuerdo antes de perder la conciencia fue una fuerza inmensa, un zumbido ensordecedor y la sensación de ser arrastrado a algo desconocido. Luego todo fue oscuridad. Desperté bruscamente en un suelo frío y metálico. Mis sentidos se agudizaron instantáneamente al darme cuenta de que estaba desnudo. Mi piel se erizó debido a la temperatura del lugar. La sala estaba bañada en una luz azulada y mortecina, lo que sumado a la desnudez intensificaba aún más mi vulnerabilidad. Intenté incorporarme, pero una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo desde los grilletes que tenía en mis muñecas, provocando un dolor paralizante. Eran unos grilletes de un material desconocido, brillantes y con pequeñas luces que parpadeaban. Miré a mi alrededor y noté que no estaba solo. Otras personas, también desnudas, se encontraban en el suelo o intentaban erguirse ligeramente. La vulnerabilidad y confusión se reflejaban en sus ojos. Algunos intentaron hablar, pero cada vez que lo hacían, los grilletes emitían una pequeña descarga eléctrica, silenciándolos al instante. No lo sé, susurró una mujer a mi lado, respondiendo a mi mirada interrogante. Solo recuerdo una luz y después despertar aquí. Mientras todos intentábamos procesar nuestra situación, un hombre al otro lado de la sala comenzó a hablar. Parecía más resignado que aterrorizado. He pasado por esto antes, dijo. Estos grilletes son más que un simple castigo. Son tecnología avanzada. La atmósfera se tornó aún más pesada. Aún no los han visto, ¿verdad?, dijo el hombre. Al ver nuestras caras de desconcierto, continuó. Es mejor así, pero no tardarán en mostrarse. La incertidumbre y el miedo crecían mientras nos dábamos cuenta de que lo peor estaba por llegar. El hombre, con voz temblorosa pero firme, volvió a hablar. Lo que voy a decirles es aterrador. No nos tienen aquí como sujetos de estudio o experimento. Nos tienen aquí porque se alimentan de algo que todos llevamos dentro, nuestro miedo, y harán todo lo posible para intensificar ese miedo hasta su límite. Una pausa llena de incredulidad y terror inundó la sala. Yo traté de procesar sus palabras, pero me encontraba en shock. Los he escuchado, continuó el hombre. Los gritos, las súplicas y al final esa risa. No es una risa como la que conocemos, es algo distorsionado, malévolo, que resuena como un eco en la oscuridad. La tensión en la sala era palpable. Cada uno de nosotros estaba inmerso en sus propios pensamientos, imaginando los horrores que nos esperaban. El silencio era abrumador, hasta que fue roto por un grito desgarrador, proveniente de la dirección donde habían arrastrado a la mujer. El grito duró varios minutos, intensificándose en su tono y desesperación. Luego, el silencio regresó por un breve instante, solo para ser reemplazado por aquel sonido que el hombre había mencionado, una risa retorcida y malévola que envió escalofríos a cada rincón de mi ser. La realidad de nuestra situación cayó sobre mí como un mazo. No solo estábamos atrapados, sino que también éramos presa, esperando nuestro turno para ser alimentados,
a estos seres que se deleitaban con nuestro terror. Nuestro captor, al parecer satisfecho con el miedo que había cosechado, se retiró de la sala, dejando un rastro de oscuridad y desesperanza a su paso. Los minutos en la sala se sintieron como eternidades. El silencio apenas era roto por los sosollos y los susurros de aquellos que compartían conmigo ese confinamiento. Nadie se atrevía a moverse más allá de lo necesario, ya que los grilletes de una tecnología alienígena desconocida causaban un dolor insoportable a cualquiera que intentara resistirse. La desnudez de todos nosotros nos hacía sentir vulnerables, expuestos a algo que no comprendíamos. A medida que pasaba el tiempo, algunos entre nosotros comenzaron a hablar en susurros. Intentábamos entender por qué estábamos allí. ¿Qué querían estos seres extraterrestres de nosotros? Uno de los abducidos, que parecía llevar más tiempo que el resto, compartió sus experiencias anteriores en la sala de torturas. No hay escapatoria desde aquí, dijo con desesperación en su voz. La tecnología que tienen y su crueldad son inimaginables. He visto a mucha gente pasar por esto y al final todos sucumben. No se dejen engañar por la apariencia de estos seres, son terribles y su único propósito es alimentarse de nuestro miedo. Esa revelación hizo que el ambiente se volviera aún más opresivo. La incertidumbre y la sensación de impotencia se apoderaron de nosotros. Aún no habíamos visto a los extraterrestres, pero sabíamos que eran terribles y cada vez que uno de ellos aparecía en la sala, su presencia era aterradora. Tenían dientes enormes y ojos penetrantes que parecían mirar directamente a nuestras almas. Cuando uno de los abducidos era elegido por los extraterrestres, no había esperanza ni oportunidad de escapar. Era simplemente cuestión de tiempo antes de que experimentáramos el horror de sus torturas y la agonía de nuestro miedo. Los abducidos han comenzado a hablar entre ellos y a desarrollar una cierta camaradería en su desesperación. De repente, una compuerta se abre en la sala, revelando a uno de los terribles extraterrestres. El miedo se apodera de la sala mientras los abducidos escuchan los gritos de un compañero que está siendo sometido a torturas en la sala de al lado, incluida una mujer cuyos aterradores lamentos llenan el aire. Los ruidos emitidos por los extraterrestres parecían risas retorcidas y malévolas. La sala se llena de desesperación y angustia, mientras los abducidos se dan cuenta de que no tienen ninguna esperanza de escapar de este terrible destino. La sala de torturas en la que me encontraba era un lugar helado y desolado. Todos estábamos desnudos y sujetos a los crueles grilletes tecnológicos que nos causaban un dolor insoportable si intentábamos movernos más allá de lo permitido. Los minutos se convertían en horas, mientras mis compañeros de cautiverio y yo nos enfrentábamos a una realidad aterradora. Habíamos empezado a hablar entre nosotros, compartiendo nuestras experiencias y tratando de comprender por qué estábamos allí. Sin embargo, no teníamos respuestas. Ninguno de nosotros sabía cómo habíamos llegado a ese lugar o quiénes eran nuestros captores. La incertidumbre y el miedo eran abrumadores. Un hombre mayor, que parecía llevar más tiempo en esta pesadilla que el resto de nosotros, había asumido el papel de informarnos. Nos advirtió que la tecnología utilizada por nuestros captores era incomprensible y que cualquier intento de escape era inútil. Sus palabras resonaron en la sala mientras el miedo se apoderaba de todos nosotros. No sabíamos qué nos esperaba. Escuchábamos los terribles sonidos de torturas en la sala contigua, y esos ruidos parecían risas malévolas que perforaban nuestros oídos. La desesperación se apoderó de mí y mis compañeros. No teníamos esperanza, solo la certeza de que enfrentaríamos horrores inimaginables. El veterano entre nosotros, con una expresión de profundo conocimiento, compartió una verdad aterradora. Estos seres tenían un acuerdo con la Federación Galáctica que les permitía llevar a cabo estas abducciones sin consecuencias. La Federación había autorizado esta pesadilla. La revelación dejó claro que estábamos atrapados en una situación sin salida. Mientras los minutos se volvían eternos, me sumí en un abismo de desesperación. Mis pensamientos se centraban en el próximo acto de terror que nuestros crueles captores alienígenas nos tenían reservado. No sabía quiénes eran
ni cuál era su verdadero propósito, pero estaba seguro de que nuestra pesadilla apenas había comenzado. Los minutos se convirtieron en una agonía sin fin mientras continuábamos atrapados en esa sala de torturas. Los sonidos de sufrimiento y las risas malévolas seguían llegando desde la sala de al lado, recordándonos constantemente lo que nos esperaba. Fue en ese momento cuando escuchamos un sonido ensordecedor desde fuera de la nave. Las paredes vibraron y el suelo tembló bajo nuestros pies. Todos nos miramos con sorpresa, preguntándonos qué estaba sucediendo. El veterano, que seguía siendo nuestra única fuente de información, tenía un brillo de esperanza en los ojos. «Esperen», exclamó, «esto no es normal. Algo está ocurriendo fuera». Las voces de los extraterrestres que controlaban la nave parecían llenas de confusión y preocupación. Y entonces la puerta de la sala se abrió de golpe y una intensa luz nos cegó. Cerré los ojos instintivamente y cuando los abrí de nuevo, me encontré mirando a un grupo de seres que no se parecían en nada a los extraterrestres que habíamos imaginado. Eran seres de aspecto humano, con trajes especiales que brillaban con una luz dorada. Sus rostros estaban llenos de determinación y valentía, parecían guerreros, y en sus manos sostenían armas avanzadas. El veterano, que había estado en la sala de torturas durante mucho tiempo, se puso de pie con dificultad y exclamó: «La Federación Galáctica ha enviado una patrulla. Han desobedecido las órdenes y han entrado en guerra contra estos monstruos. Es nuestra oportunidad de escapar». La batalla que siguió fue feroz y aterradora. Los intrépidos guerreros de la Federación lucharon valientemente contra los extraterrestres maliciosos, que ahora estaban llenos de rabia y desesperación. Hubo disparos láser, gritos y explosiones mientras la nave se convertía en un campo de batalla. Los abducidos, finalmente liberados de sus grilletes, se unieron a la lucha, aprovechando la oportunidad de vengarse de sus captores. Era una escena caótica y aterradora, pero estábamos dispuestos a luchar por nuestra supervivencia. Finalmente los guerreros de la Federación prevalecieron y los extraterrestres maliciosos fueron derrotados. La nave quedó en silencio, excepto por los gemidos de los heridos y el sonido de nuestros latidos acelerados. El líder de la patrulla de la Federación se acercó a nosotros con una expresión de compasión en su rostro. Nos explicó que habían venido en contra de las órdenes de la Federación para poner fin a los horrores que habíamos soportado. Nos prometieron llevarnos de regreso a la Tierra y ofrecernos apoyo para superar las secuelas de esta pesadilla. Mientras salíamos de esa nave, mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué estos extraterrestres maliciosos se habían vuelto tan sádicos? ¿Qué motivaba a la Federación Galáctica a permitir que continuaran con sus abducciones? La historia de terror que había vivido estaba lejos de haber terminado, y las respuestas seguían siendo un misterio. Los rescatadores nos miraron con compasión mientras nos explicaban las complejidades del espacio y la lucha por la supervivencia. Era difícil de asimilar, pero sus palabras resonaron en nuestras mentes. En el espacio, al igual que en la Tierra, la ley del más fuerte a menudo prevalece, comenzaron a decir, y desafortunadamente, a veces los seres más fuertes e inteligentes pueden caer en una naturaleza regresiva. Nos hablaron de cómo la Tierra estaba lejos de alcanzar su potencial completo, en gran parte debido a los controladores que mantenían el planeta en una baja vibración. Explicaron que, aunque deseaban ayudarnos, estaban limitados por la primera directiva de la no intervención. Su desobediencia a la Federación Galáctica era un acto de empatía hacia nosotros, los humanos, que compartíamos una conexión con las razas lirianas dispersas por toda la galaxia. Los lirianos son seres muy empáticos, nos dijeron. Somos conscientes de que la empatía es una fuerza poderosa y por eso decidimos actuar. Sabíamos que había más en juego que simplemente seguir las órdenes lógicas de la Federación, que estaba compuesta en su mayoría por razas lógicas. Nos contaron que provenían de una zona de las Pléyades llamada Taygeta y que habían decidido desobedecer a la Federación para salvarnos del tormento al que habíamos sido sometidos. Finalmente, nos dejaron en un lugar seguro, lejos de la nave de los extraterrestres maliciosos. Mientras los veíamos partir en su nave dorada
Reflexionamos sobre las palabras que nos habían dicho. Sabíamos que la historia de la Tierra era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado y que la lucha por la evolución y la supervivencia abarcaba incluso las estrellas. Yo, el narrador, abandoné aquel lugar completamente transformado por la experiencia. Mi visión de la vida había sufrido una metamorfosis profunda e irrevocable. Aunque nunca hablé de ello con palabras, mi mirada revelaba la sabiduría de las estrellas y el peso de los horrores que había presenciado junto a mis compañeros de cautiverio. Me convertí en un defensor apasionado de la verdad y la empatía, entregando mi vida a la investigación de los misterios del cosmos y a la divulgación del conocimiento sobre las razas que existían más allá de nuestra Tierra. Mi misión se centró en tratar de unir a la humanidad en la comprensión de su lugar en la galaxia y en promover la empatía como la fuerza más poderosa que podíamos ejercer. Jamás olvidé a aquellos que compartieron conmigo la sala de torturas, ni a los valientes rescatadores de Taigueta que desafiaron a la Federación Galáctica por nosotros. Mi vida se convirtió en un tributo constante a la lucha por la supervivencia y la búsqueda de la verdad, y mi recuerdo sirvió como un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, la empatía y la valentía pueden cambiar el rumbo de nuestro destino. Nunca se conoció mi nombre real, ya que entre los abducidos solo me llamaban el veterano, pero mi legado persiste como una luz en la oscuridad, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros y desesperados, la humanidad tiene la capacidad de encontrar la esperanza y la fortaleza para enfrentar lo desconocido.